En esta movilización de la intersindical en Casa de Gobierno y también la recepción por parte de senadores a distintas autoridades y representantes gremiales en función de lo que es el reclamo llamado en defensa del IOSPER, en manera de contestación, en este caso, de lo que es el proyecto de la creación de OSER. Estamos en contacto telefónico con José Allende, secretario general de UPCN, del personal de la Unión Personal Civil de la Nación, que fueron recibidos por los senadores, por esta comisión de legislación, y queremos conocer detalles o sensaciones del encuentro. Allende, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos en vivo en Mediodía de Noticias. Buenas tardes a la audiencia. Sí, estuvimos hasta recién discutiendo con los senadores de las distintas departamentos de la provincia, con las 3 comisiones que tienen el proyecto este de ley, donde le manifestamos nuestra preocupación por algunas de las cosas que tiene incorporado este proyecto de modificación del IOSPER, con el cual no estamos de acuerdo y entendemos que debe ser atendido los reclamos. ¿Y cuáles son esos puntos con los que no se está de acuerdo, Allende? Y primero porque entendemos que el cambio de nombre nos parece una cosa semántica, que es un berrinche del gobierno, que no tendría sentido el cambio de nombre, pero no es el tema principal. Lo importante es, si vamos a crear una nueva entidad, la tranquilidad, si realmente hay voluntad de no tocar a los trabajadores, que en la ley quede totalmente explícito, tal cual queda un artículo que nosotros se lo dejamos redactado como nosotros pretendemos, para que los trabajadores no tengan ninguna duda que hay continuidad. Porque la Constitución prevé que al desaparecer un organismo, los trabajadores pierdan la estabilidad. Entonces, si acá no hay intencionalidad con ninguno de los trabajadores, debe estar explícitamente escrito en la ley. Bueno, ha habido consenso así en lo que hemos ido charlando después que terminó la reunión con senadores tanto del peronismo, por supuesto, pero también como del oficialismo, así que me parece que ese tema quedaría subsanado. También hablamos de que no hay que dejar ninguna posibilidad de tercerización del manejo de la obra social, porque eso ¿qué podría ser? De que un día un gobernante, sea quien sea, aunque estos digan que no tienen intención de hacerlo, pero dejan la puerta abierta para que un gobernante que tenga intención de hacerlo pueda no tercerizar los servicios, porque los servicios se tercerizan a los sanatorios, al odontólogo, a la consulta médica, sino la gerenciación por parte de privados que a través de un interés económico se hagan cargo de una obra social que no les pertenece. Bueno, eso nosotros modificamos ese artículo y proponemos un artículo totalmente diferente. Digamos, esto es peleando las cosas mínimas en el caso que salga la ley. Lo que nosotros creemos, y así, bueno, varias cosas, proponemos que el directorio, sea quien sea y esté compuesto por como esté compuesto, sea responsable penal y económicamente de las acciones que tome, porque si no, hablamos de honestidad, pero después nadie tiene consecuencia por las cosas que pueda causar. Bueno, escribámonos en la ley, ya que hablamos de honestidad, hablamos de que quienes ocupen cargo en el directorio del IOSPER deberán ser económicamente responsables con sus bienes de los perjuicios que sus decisiones puedan causar a la obra social. Del síndico le planteamos que por qué un síndico lo va a poner el gobierno, y pone el síndico y pone a quien controla el síndico. Entonces nosotros entendemos que el síndico, al menos uno, debe estar propuesto por el otro sector, que serían los gremios que integran el directorio. Y bueno, así como eso, varias modificaciones que garantizan. Cuando se habla para afuera de que la obra social pierde la solidaridad, eso es un polazo. La obra social es solidaria porque parte de un aporte que es proporcional de acuerdo al sueldo, es un porcentaje del sueldo, entonces eso habla de la solidaridad y no puede haber prestaciones diferentes. Por algunas cosas que se comentaron, también redactamos un artículo en donde evidentemente la solidaridad no deja ningún tipo de dudas. Eso, José, disculpe, eso le quería preguntar porque entiendo claramente, como lo ha puntualizado, que los reclamos tienen que ver por parte de lo que es la defensa de los trabajadores, en representación claramente por parte de los gremios, pero también pensando en lo que es la persona que tiene el beneficio de la obra social, estaba esa situación, ¿no?, de este mensaje, incluso como bandera de
de combate de lo que es la obra social solidaria, y también que podía haber distintas jerarquías de prestaciones de acuerdo a los aportes de cada uno. ¿Usted lo descarta eso? Pero por supuesto, pero eso es inviable. No puede haber distintas prestaciones, deja de ser la esencia de la obra social. Bien. Nosotros, ¿qué le proponemos también? Que ahí en las charlas que quedaron en los pasillos también pareciera que hay acuerdo, en donde el artículo 2 se copie textualmente el artículo 2 de la ley de Josper, cosa que ahí salen todas las dudas, que no quepa ninguna duda, porque sí es importante que yo no creo que haya mala intención en cuando se dice para afuera se pierde la solidaridad, se pierde esto. Bueno, cada uno define la lucha como la quiere. Nuestra lucha, la lucha de UPCN, es la defensa del trabajador. Y si estamos en una mesa de negociación como abrió el Senado para discutirlo, lo discutimos ahí. Si no nos ponemos de acuerdo, no tenga ninguna duda que ese pequeño grupo que se formaron hoy y otros que muestran una debilidad muy importante a las organizaciones gremiales, nosotros la vamos a quintuplicar, sextuplicar, vamos a juntar 1.000, 2.000, 3.000 compañeros y vamos a ir a la calle a pelear por nuestra obra social. Pero si estamos abriendo un diálogo, primero nos sentamos a dialogar e intentamos políticamente, ¿por qué nosotros entendemos que no podemos dejar escapar esta situación? Porque el gobierno la propuso por el Senado a la ley. ¿Qué quiere decir? Que tiene alguna media charla con los senadores oficiales de la bancada mayoritaria que pueden acompañar, porque si no es una ley que va directamente al fracaso. Y bueno, si nosotros tenemos esa duda, yo no voy a partir de lo que dicen otros, echemos a los legisladores que voten, porque los legisladores son gente grande que piensa y vota de acuerdo a su conciencia. Entonces, tardamos tiempo en echarlo a Cuader, vamos a estar hablando de a quién vamos a echar, como por ahí escuché hoy en una radio a un dirigente local. Me parece que los trabajadores necesitan que estemos sentados discutiendo. Si esa discusión fracasa, tenemos todavía en el Senado no se ha tratado, tenemos diputados y vamos a llenar la plaza de militantes, pero vamos a dar la lucha cuando corresponda. Mientras tanto, la vamos a ir dando a la mesa de negociación. Bien, habla de dar la lucha cuando corresponda y de diálogo. Usted, me quedo con esas definiciones y en función de eso, Allende, le pregunto si tiene que calificar o poner un adjetivo a este encuentro con los senadores por parte de su gremio. ¿Cómo lo califica? ¿Positivo? ¿Cuál sería el término? Muy positivo porque, bueno, primero uno porque es del sector del peronismo, estuvimos con un montón de gente amiga, y después porque senadores del oficialismo compartieron muchas de las cosas que planteamos, como por ejemplo, ¿de qué sirve discutir la conducción de la obra social si no discutimos cómo la hacemos viable? Porque todos hablan del déficit, que es cierto, hace 3 años no tenía déficit, pero hace 3 años quiere que le cuente por qué no tenía déficit. Porque UPCN logró en las paritarias reponer el 2% que había quitado Jorge Busti en aquel momento al aporte patronal de los jubilados. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, nosotros lo restituimos en paritaria. ¿Pero qué logramos en paritaria? Que no se restituye únicamente el 2% de los jubilados, sino el 2% de la masa salarial. Entonces el aporte, que era de 4 de los trabajadores, por parte de la patronal pasó a 6. Y eso evidentemente le dio un oxígeno a la obra social que lo necesitaba. Bueno, después pasó lo que todos sabemos, la devaluación de Milei, los precios de los medicamentos que se fueron por las nubes, y es deficitaria. Bueno, si es deficitaria, a mí hoy más que la conducción me interesa decir cómo paliamos ese déficit. Tiene muy poca forma, o con mayor aporte, con quite de prestaciones, o con que lo paguen con el coseguro los que usan la obra social. Fíjese qué poco solidario que eso. Claro, entonces, cualquiera de las tres perjudica al contribuyente, ¿no? Exacto. Entonces, veamos cómo formamos un fondo compensador para el alto costo, cómo evitamos que los amparos se pierdan en forma masiva, que se pierda el amparo que haya que perder, pero no cualquiera que presente un amparo va y lo gana, con la millones y millones de costos. Entonces, armemos un PMO. Esta obra social no tiene PMO,
el programa médico obligatorio. Entonces, ¿quién sabe qué te puede prestar, qué no te puede prestar? Me parece que aprovechando este lío, este despelote que se armó, digamos, es el momento para discutirlo. De refuncionalizar. Exacto, ahí estuvimos reunidos con senadores del oficialismo, senadores peronistas, después que terminó la reunión, y coincidieron en que van a hablar con el Ejecutivo para formar una mesa de discusión. Al margen de si esta ley sale o no sale, sentémonos a discutir en serio. Y después, lo que no queremos es que haya un síndico puesto por el Ejecutivo. Si pones el presidente y pones el síndico, es muy difícil que entre hermanos se controlen tanto. Entonces yo digo, el síndico debe estar puesto o por la oposición o por los sindicatos que integren el directorio. Entonces va a haber un síndico que no necesariamente responda al color político de quien lo designe, porque las leyes no son para un gobierno, perduran en el tiempo. Allende, muchas gracias por atendernos. Gracias a usted. Hasta luego. José Allende, secretario general de UPCN, del Gremio Unión Personal Civil de la Nación, respecto de las sensaciones luego del encuentro, ¿no?, entre senadores y representantes de este gremio respecto a la situación del IOSPER. Continuamos con